Anhelamos una serenidad inquebrantable, una calma que no se rompe y la capacidad de fluir con cada desafío de la existencia sin sucumbir al torbellino del control. En lo profundo de nuestra conciencia resonamos con la verdad ancestral. La mayor fuerza reside en la suavidad que cede, como el agua. Observa la montaña, inmóvil e imponente, pero mira cómo el río, con su paciencia infinita, la rodea, la erosiona, la transforma en un lento y constante abrazo. La resistencia humana, en cambio, se aferra, se tensa, intenta dominar lo indomable, llevando consigo una mochila invisible, llena de piedras de expectativas y cuerdas de control, que solo añaden un peso abrumador a cada paso. ¿Te has preguntado alguna vez por qué insistimos en luchar contra la corriente, si la naturaleza nos muestra un camino de victoria más sereno y profundo? En los próximos minutos, vamos a recorrer juntos un sendero contemplativo, desvelando la sabiduría del Tao, esa fuerza sutil que reside en el corazón de la existencia y que nos invita a soltar, a adaptarnos, a vencer sin confrontación directa. Este viaje no promete soluciones mágicas, sino una invitación a redescubrir la paz que ya reside en ti, una ligereza que surge cuando te alineas con el flujo de la vida. Te mostraremos cómo la aparente debilidad del agua es en realidad una manifestación de poder inigualable, una verdad que los antiguos maestros taoístas ya comprendían profundamente. Pero antes de sumergirnos en esta sabiduría ancestral, quiero que hagas algo fundamental. ¿Qué peso insoportable, qué lucha silenciosa llevas contigo en este momento? Sé brutalmente honesto. Baja a los comentarios y describe, en una sola palabra o una frase cruda, esa carga que te oprime. No hay espacio para adornos, solo la verdad desnuda. Tu testimonio, tu grito silencioso, es el primer paso hacia la liberación que el agua nos enseña. Tópico 1. Observación consciente. Hemos llegado a un punto en que nuestra mente, en su afán por comprenderlo, todo ha fragmentado la realidad en 1.000.000 de pedazos, perdiendo de vista el lienzo completo. Nos esforzamos por categorizar, por etiquetar, por separar, creyendo que así obtenemos claridad, pero a menudo solo cosechamos confusión y división. Esta es la raíz de muchos de nuestros sufrimientos, la percepción de un mundo desconectado, donde nosotros, como individuos, estamos aislados de un vasto y misterioso universo. El ritmo frenético de la vida moderna nos empuja a ver cada evento, cada persona, cada pensamiento como una entidad independiente, una pieza de un rompecabezas que jamás parece encajar del todo. ¿Cómo podemos encontrar coherencia en este caos aparente? Los antiguos maestros taoístas, al observar la naturaleza, comprendieron algo fundamental que resuena incluso con las ideas más vanguardistas de nuestro tiempo. Ellos hablaron del Tao, no como un dios o una doctrina, sino como el camino, el flujo universal, la unidad subyacente que interconecta todo lo existente. El Tao es esa danza invisible que organiza el cosmos, la inteligencia, que permite que el agua siempre encuentre su nivel, que la semilla se convierta en árbol, que las estaciones se sucedan en un ciclo ininterrumpido. Para el taoísmo, todo es parte de un único tejido, un continuo movimiento donde no hay separación real, solo distintas manifestaciones de la misma esencia. Esta visión, sorprendentemente, se conecta de manera profunda con algunas inferencias de la física cuántica moderna, no como una prueba científica, sino como una resonancia conceptual que nos invita a expandir nuestra conciencia más allá de lo visible. Piensa en la metáfora del agua. En su estado líquido, se adapta a cualquier recipiente, fluye alrededor de cada obstáculo y a pesar de su aparente suavidad, tiene el poder de erosionar la roca más dura. ¿Qué nos enseña esto sobre la interconexión?
El agua no lucha contra la piedra, simplemente es y fluye. Su existencia está intrínsecamente ligada a lo que la rodea. De la misma manera, la física cuántica, en su exploración de la realidad más allá de lo que podemos ver o tocar, nos sugiere que el universo no es un conjunto de objetos separados, sino una vasta red de interacciones, partículas que se entrelazan a distancias inmensas, la influencia del observador en la realidad observada. Estas ideas, aunque complejas, sugieren una unidad y una interconexión que desafían nuestra percepción cotidiana de las cosas. Hubo una vez un viejo maestro taoísta que vivía a orillas de un río. Un día, uno de sus discípulos, frustrado por los constantes conflictos en su pueblo, le preguntó: «Maestro, ¿por qué la gente insiste en ver el mundo como una serie de batallas? ¿Por qué siempre hay nosotros y ellos?» El maestro sonrió y señaló el río. «Mira el agua», dijo. «Cuando encuentra una roca, ¿lucha contra ella? No. La rodea, o si es muy pequeña, la mueve. Si es inamovible, se divide y se une de nuevo, sin perder su esencia. El agua no ve rocas como enemigos, sino como parte del paisaje que le permite fluir. Su camino es la constante adaptación, la unidad con lo que se presenta, no la división». El discípulo reflexionó. «Pero, ¿qué tiene que ver esto con nosotros?», preguntó. El maestro respondió: «Si viéramos cada obstáculo o persona diferente, no como una amenaza a nuestra individualidad, sino como parte del mismo río que somos, ¿cuántos conflictos se disolverían? ¿Cuánta energía ahorraríamos al no luchar contra lo que simplemente es?». Esta historia nos invita a una profunda introspección. Nuestro problema abordado, los paradoxos aparentes de la existencia y las divisiones, surge precisamente de esta visión fragmentada. Creemos que somos islas en un océano de adversidades, cuando en realidad somos gotas en el mismo océano. La sabiduría ancestral, enriquecida por la resonancia con algunas nociones modernas, nos revela que la resistencia al flujo natural de la vida, la obsesión por el control y la separación son la verdadera fuente de nuestro desgaste energético y sufrimiento. Creemos que la fuerza reside en la rigidez, en la confrontación, cuando el Tao y el agua misma nos demuestran que la adaptabilidad y la suavidad son las verdaderas llaves de la perdurabilidad. Así también nosotros podemos empezar a observar cómo nuestra mente crea divisiones donde la naturaleza ve unidad. Podemos comenzar a cuestionar la creencia común de que para avanzar debemos imponer nuestra voluntad, en lugar de comprender y fluir. Esta primera comprensión es apenas la superficie, lo que se esconde bajo el velo de la fragmentación, lo que permite al agua vencer sin luchar. Es una comprensión más profunda de la realidad, una comprensión que tiene el poder de disolver los aparentes conflictos que nos atormentan. ¿Estás listo para sumergirte en esa revelación? Now, tópico 2. Comprensión profunda. Hemos vislumbrado la interconexión fundamental que el Tao revela y que la naturaleza nos susurra, pero la verdadera transformación comienza cuando comprendemos cómo esta unidad puede disolver los persistentes paradoxos aparentes de la existencia, aquellas contradicciones que nuestra mente percibe y que nos inmovilizan, nos llenan de angustia. ¿Cómo puede lo blando ser fuerte? ¿Cómo puede la inacción ser la acción más efectiva? ¿Cómo podemos estar plenamente presentes sin resistir el cambio constante? Estas preguntas, que a menudo nos parecen callejones sin salida, son en realidad invitaciones a una comprensión más profunda, un salto cualitativo en nuestra percepción. La sabiduría del Tao no nos pide que neguemos la dualidad del mundo, la luz y la oscuridad, el día y la noche, el yin y el yang, sino que comprendamos su interdependencia. Estos opuestos no son fuerzas en conflicto, sino aspectos complementarios de una misma realidad.
danzando en un eterno equilibrio. Cuando nos aferramos a un extremo, cuando solo buscamos la luz y rechazamos la oscuridad, creamos una resistencia interna que nos agota. El beneficio central de esta comprensión es una visión unificada de la realidad y la disolución de paradojas. Una paz que no depende de que el mundo se ajuste a nuestras preferencias, sino de nuestra capacidad de abrazarlo en su totalidad. Pensemos en la metáfora espacial del vacío. A menudo vemos el vacío como una ausencia, algo a evitar o llenar, pero el Tao nos enseña que el vacío es el espacio que permite, es el vacío de la taza que permite contener el té, el vacío de la habitación que permite habitarla. Sin este vacío no habría potencial, no habría fluidez. Así también en nuestra mente, cuando creamos espacio, cuando no nos aferramos a una única verdad, permitimos que la sabiduría fluya y los paradojas se disuelvan. Esto nos lleva a una metáfora de flujo, el Wu Wei, la acción sin esfuerzo. No es inacción pasiva, sino una alineación tan perfecta con el flujo natural de las cosas que la acción surge espontánea y sin resistencia, como el agua que no se esfuerza por ir cuesta abajo, simplemente va. Considera la metáfora temporal. Los momentos de alegría y tristeza, de éxito y fracaso, no son aislados, son como las estaciones, cada una con su propio carácter y su propio propósito en el ciclo de la vida. Intentaríamos que el verano durara para siempre o que el invierno nunca llegara. No, aceptamos el ritmo natural, porque sabemos que cada estación es necesaria para la plenitud del año. Del mismo modo, la metáfora de esta agua que cambia de forma. El agua puede ser hielo sólido, vapor etéreo o líquido fluido, pero siempre es agua. Su esencia permanece aunque su forma cambie. ¿Nuestra identidad es acaso tan rígida como el hielo o podemos ser tan adaptables como el vapor, tan fluidos como el río? Una vez, Chuang Tzu soñó que era una mariposa, revoloteando alegremente. Al despertar, no sabía si era Chuang Tzu que había soñado ser una mariposa o una mariposa que ahora soñaba ser Chuang Tzu. Esta es la esencia del Tao, la disolución de los límites rígidos, la comprensión de que las aparentes separaciones son, en un nivel más profundo, interconexiones. La moral de la historia es que nuestra identidad no es una prisión, sino una corriente. Cuando nos aferramos rígidamente a una definición de nosotros mismos, creamos el paradoja de querer ser libres, pero estar encadenados a una imagen. La solución es permitir que nuestra identidad, como el agua, fluya y cambie, sin perder su esencia. La aplicación práctica es reconocer que la rigidez en nuestras opiniones o en nuestras expectativas sobre los demás es la que genera conflicto. Cuando comprendes estas facetas, algo se integra en ti. La mente comienza a ver no problemas a resolver, sino polaridades a equilibrar, no verdades absolutas, sino perspectivas a integrar, no batallas a ganar, sino flujos a unirse. La carga eléctrica, peso físico de la preocupación, se disuelve cuando dejas de resistir la corriente de la existencia. La resistencia a la impermanencia, el miedo al cambio, el apego a resultados específicos, son los verdaderos pesos que llevamos. El Tao nos ofrece una perspectiva que alivia esa carga al mostrarnos la unidad detrás de todas las cosas. Ahora que hemos explorado el Tao y la disolución de paradojas desde múltiples ángulos, surge una pregunta natural. ¿Cómo podemos llevar esta comprensión teórica a la vida diaria? ¿Cómo podemos practicar esta sabiduría para expandir nuestra conciencia, no solo en la meditación, sino en cada momento de nuestro ser? Tópico 3. Práctica natural. Hemos comprendido que el universo es un tejido unificado, que las paradojas se disuelven en la fluidez del Tao y que la adaptabilidad del agua es un modelo de fuerza silenciosa.
Pero la sabiduría no reside solo en la comprensión, se manifiesta plenamente en la práctica, en el cultivo consciente de una forma de vivir que armonice con estos principios. ¿Cómo podemos, en medio de las demandas de la vida moderna, integrar el fluir, la suavidad y la interconexión en nuestro día a día de modo que nuestra conciencia se expanda y nuestra paz se profundice? El Tao no nos exige abandonar nuestras vidas, sino transformarlas desde dentro. No se trata de realizar rituales complejos, sino de infundir cada acción con la esencia del Tao. El subtópico que nos guía aquí es prácticas meditativas basadas en los movimientos del Tao para expandir la conciencia. Esto no se refiere únicamente a sentarse en quietud, sino a la meditación en movimiento, a la conciencia plena de cómo el Tao se manifiesta en cada respiración, en cada paso, en cada interacción. Es como el agua que, incluso en su corriente más potente, mantiene una quietud subyacente, un flujo armonioso. Imagina que eres un bambú, flexible, hueco, fuerte en su suavidad. Cuando el viento sopla no se resiste, se inclina, se dobla, y una vez que la ráfaga pasa, vuelve a su posición original, más enraizado y más fuerte. Esta es la metáfora de la completud. La belleza reside en la simplicidad de la adaptación. Así como el bambú, tú también puedes encontrar tu fuerza en la flexibilidad, en la capacidad de ceder sin romperte. El vacío de su interior le permite ser ligero, y su ligereza le permite bailar con el viento sin ser derribado. Esta es la esencia de una práctica que no es una imposición, sino una invitación. La práctica meditativa basada en los movimientos del Tao es la observación consciente de estos principios en acción, tanto fuera como dentro de ti. 1. La danza del agua interior. Dedica unos minutos cada mañana a observar tu respiración. No intentes controlarla, solo obsérvala como el agua que fluye. ¿Es rápida, lenta, profunda, superficial? Permite que se ajuste por sí misma, sin esfuerzo. Esta es tu primera práctica de Wu Wei, de no acción, permitiendo que tu cuerpo encuentre su ritmo natural. Así expandes tu conciencia a los sutiles movimientos de tu propia energía vital. 2. El arte de soltar como el viento. A lo largo del día, identifica un momento de tensión o irritación. En lugar de reaccionar impulsivamente, haz una pausa. Siente la emoción como una ráfaga de viento que pasa. Imagina que la sueltas, como si dejaras ir una hoja arrastrada por el aire. El Tao nos enseña que el aferramiento es la fuente del sufrimiento. Soltar es liberarse. No se trata de suprimir, sino de permitir que el movimiento pase a través de ti, sin retenerlo. 3. La paciencia de la montaña y la fluidez del río. Cuando te enfrentes a un obstáculo, en lugar de arremeter contra él, detente. Observa. ¿Cómo lo abordaría el agua? ¿Lo rodearía? ¿Esperaría? ¿Erosionaría lentamente? A veces, la acción más sabia es la paciencia, la espera, la contemplación del momento oportuno. O a veces, es la adaptabilidad instantánea, cambiar de ruta sin apego al plan original. La última parábola nos encapsula toda esta jornada. Un joven guerrero buscaba la victoria. Entrenaba día y noche, desarrollando una fuerza inmensa. Un día, se encontró con un viejo maestro de artes marciales que parecía débil y frágil. El guerrero lo desafió esperando una batalla épica. El maestro, sin un solo movimiento agresivo, simplemente cedía. Cada golpe del guerrero pasaba de largo, desequilibrándolo, hasta que, agotado por su propio esfuerzo, el guerrero cayó. El maestro le dijo: «Tu fuerza es tu debilidad. La verdadera victoria no es contra el oponente, sino contra tu propia resistencia. El que sabe ceder nunca será derribado».
Esta historia ilustra que la verdadera fuerza, la visión unificada de la realidad, se alcanza no por la imposición, sino por la integración con el flujo, por el Wu Wei en acción. Válido que esta práctica no es siempre fácil. La mente, habituada a la lucha y al control, puede resistirse. Pero recuerda, si parece difícil al inicio, es porque estás reentrenando patrones de vida arraigados. La constancia suave, la paciencia del agua, es tu mejor aliado. A medida que cultivas esta presencia consciente, esta adaptabilidad, percibirás cómo el beneficio central, esa visión unificada de la realidad se revela. Verás cómo los paradoxos aparentes de la existencia comienzan a disolverse, no porque los entiendas racionalmente, sino porque los experimentas como parte de un todo armonioso. Pero aquí viene la pregunta que no te atreves a hacerte, esa verdad incómoda que siempre has evitado. Si sabes que la resistencia solo te trae dolor y que el fluir te ofrece paz, ¿por qué demonios sigues eligiendo la lucha día tras día, a pesar de las cicatrices evidentes en tu alma? Baja a los comentarios y responde ahora mismo, sin excusas, con la honestidad más brutal que puedas. Conclusión. Integración continua. Hemos viajado a través de la sabiduría del Tao. Hemos comprendido la interconexión que disuelve las ilusiones de la separación y hemos explorado prácticas sutiles que nos invitan a fluir. Ahora, al cerrar este ciclo de reflexión, es fundamental comprender que la visión unificada de la realidad, que trasciende divisiones y oposiciones, no es un destino al que se llega y se estaciona, sino un proceso continuo, una danza incesante con el gran flujo. Es la integración constante, momento a momento, de lo que hemos aprendido, permitiendo que la sabiduría se convierta en la textura misma de nuestra existencia. Retomando la imagen del agua, el río nunca descansa, su flujo es constante, adaptándose a cada curva, a cada desnivel, a cada estación. No se detiene porque ha superado un obstáculo, su naturaleza es seguir adelante, integrando todo lo que encuentra en su camino. Del mismo modo, nuestra conciencia, una vez expandida, no puede permanecer estática. La búsqueda de significado y la disolución de paradojas son un camino perpetuo de descubrimiento. Cuando te permites ser como el agua, observando sin juzgar, fluyendo sin forzar, cediendo sin rendirte, un resultado transformador emerge. Tu mente se vuelve un espejo más claro de la realidad. Las divisiones entre yo y el mundo, entre problema y solución, entre dentro y fuera, comienzan a desvanecerse. Te das cuenta de que no estás separado, sino que eres una expresión única y vital del Tao mismo. Esta es la esencia de la visión unificada, comprender que las aparentes contradicciones de la vida son simplemente los dos lados de la misma moneda, como el yin y el yang, que se entrelazan para formar la totalidad. La metáfora de los ciclos naturales nos ofrece una guía invaluable. Así como la primavera da paso al verano, el verano al otoño y el otoño al invierno, cada fase de nuestra vida tiene su propósito, su aprendizaje. No podemos forzar la primavera en pleno invierno, ni lamentar la caída de las hojas en otoño. La sabiduría consiste en honrar cada ciclo, en aceptar la impermanencia, en comprender que incluso en la aparente quietud del invierno, la vida se gesta, preparándose para un nuevo florecer. Este es el beneficio central redefinido, no la eliminación de desafíos, sino la serenidad para navegarlos, la claridad para ver la unidad en la dualidad y la fuerza para adaptarse con gracia. Por tanto, mi invitación final es a que lleves esta comprensión contigo. No la guardes como un concepto intelectual, sino permítete vivirla. Permite que el agua te enseñe a ceder para vencer, a ser flexible para ser inquebrantable,
a abrazar el vacío para encontrar la plenitud. Que cada respiración sea un recordatorio de tu conexión con el flujo universal. Que cada interacción sea una oportunidad para ver la unidad en la diversidad. Que cada desafío sea una roca que el agua de tu espíritu puede rodear y transformar. Este es un camino, no una meta. Un viaje que requiere paciencia, observación y una profunda confianza en la inteligencia inherente de la existencia. Si este mensaje ha resonado contigo, si ha despertado una quietud en tu alma, entonces el Tao ya está obrando en ti. Que sigas cultivando esta visión unificada, trascendiendo las ilusiones de división y encontrando la paz que ya reside en tu verdadero ser. El camino es largo, pero cada paso de fluidez es una victoria. Epílogo. Hemos descorrido el velo sobre la sabiduría ancestral que se revela en la humildad del agua, descubriendo que la verdadera fuerza no reside en la rigidez, sino en la capacidad de ceder y adaptarse. El Tao, ese gran flujo universal, nos ha mostrado que la fragmentación y los paradojas de nuestra existencia son ilusiones que se disuelven cuando abrazamos la interconexión de todo. Aprendimos que la acción más poderosa es a menudo la no acción, el Wu Wei, que nos alinea con el ritmo natural de la vida, permitiendo que las soluciones emerjan sin esfuerzo forzado. La clave es la observación consciente, esa mirada profunda que ve la unidad en la diversidad, el yin en el yang, la quietud en el movimiento. Como el agua que rodea la roca, no busca confrontación, sino que encuentra un camino. Esta práctica de flexibilidad mental y emocional, de soltar el control y de confiar en el proceso, es la esencia del camino taoísta. No es una evasión de la vida, sino una inmersión más profunda en ella, equipados con una serenidad que nos permite navegar sus corrientes turbulentas con gracia. Cada momento es una oportunidad para practicar esta sabiduría. Cuando sientas la tensión, el deseo de controlar, la frustración ante lo que no se alinea con tus expectativas, recuerda el bambú que se inclina con el viento. Recuerda el río que, paciente y constante, erosiona la montaña no por fuerza bruta, sino por persistencia sutil y adaptabilidad. Tu verdadera naturaleza, al igual que la del agua, es fluida, adaptable y en su esencia más pura e inquebrantable. Que esta comprensión siembre en tu corazón una semilla de paz que te inspire a cultivar la quietud en medio del ruido, la paciencia en la prisa y la aceptación en el cambio. Que encuentres en el fluir del Tao la serenidad que ya habita en tu centro, esa fuente inagotable de sabiduría que te guía siempre hacia la armonía, revelando la visión unificada de la realidad que trasciende todas las divisiones. Este es el despertar inevitable, un retorno a tu esencia más pura, un reencuentro con el camino natural de tu ser. Pankray, Call to Action final. Has escuchado la sabiduría del agua, la voz del Tao resonando en tu ser. Pero escuchar no es suficiente. Ver no es suficiente. Comprender no es suficiente. La verdadera transformación solo ocurre cuando actúas. Esta es tu última oportunidad, tu knockout técnico personal. Si has llegado hasta aquí, sabes que esta verdad ha tocado algo profundo en ti, algo que anhela liberación. Ahora la pregunta final, la que no puedes evadir. ¿Vas a seguir llevando el peso de la resistencia o vas a dar el salto de fe hacia la fluidez que te espera? No hay más tiempo para la indecisión. Si eliges la sabiduría del agua, si estás dispuesto a dejar de luchar y empezar a fluir, te exijo que en este instante bajes a los comentarios y escribas una sola palabra que defina tu compromiso con este nuevo camino. Puede ser fluyo, acepto, suelto, pero hazlo ahora. Tu vida sin esta práctica es una batalla perdida. Tu futuro te lo exige, el Tao te lo susurra. Comenta, suscríbete y comparte este mensaje para que otros también tengan esta última oportunidad de despertar.